Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro que pretende ser un diálogo, pero un diálogo abierto. Nos ha parecido un formato muy interesante a las personas que componemos ahora mismo esta mesa a tres, aunque no hay mesa. Mercedes se quejaba porque necesitaba poner muchos papeles, pero confiamos en que no los va a necesitar, porque yo creo que va a tener un discurso seguro muy interesante y muy estructurado. Vamos a hablar de la solidaridad en el ADN del ser humano. La verdad es que es un tema muy interesante que ya habían introducido hace unos años los científicos, los investigadores que trabajan en Atapuerca. Hablando, por cierto, a través de estudios, porque esto está publicado, de las primeras muestras de solidaridad que dan ya los hombres que vivieron precisamente en lo que ahora es la cima de los huesos, no vivieron, pero quedaron allí, en lo que ahora es la trinchera del ferrocarril, en Atapuerca. Ellos en el año 2009 publicaron en una revista que, si no me equivoco, se llama Proceedings of the National Academy of Science, llamémosla Proceedings, publicaron un estudio muy interesante sobre los restos de Benjamina, la llamaron así. Era una niña de 10 años que, por sus características, por lo que nos demostraron los científicos, podía no haber vivido más allá de los 5. Pero, sin embargo, la solidaridad de su grupo, probablemente de su familia, propició que llegara hasta los 10 años. Ella tenía claramente una discapacidad, tenía una deformación craneal y esto probablemente, como decimos, no la hubiera llevado a vivir más allá de los 5 años y, sin embargo, vivió más. Al año siguiente, esta misma revista albergó otro estudio de los científicos de Atapuerca que hablaban precisamente del cuidado no solamente a los discapacitados, sino a los mayores, a través del estudio de unos restos de un tronco y una pelvis, que demostraron precisamente esto, que un individuo que en aquel momento era anciano, pero que tenía 50 años, ahora no sería anciano, pero entonces lo era, y probablemente con una discapacidad también había vivido cuidado por su grupo, por su familia. No quiero enrollarme mucho porque seguro que esto lo va a contar mejor que yo José María. Así que les voy a presentar, y ahora sí que tengo que echar mano de las notas de la chuleta, les voy a presentar a Mercedes Ruiz Jiménez Aguilar, que es, bueno, como ustedes muchos conocerán ya, la presidenta de la Coordinadora de ONGs dedicadas al desarrollo de España desde marzo del año 2012. Como tiene un currículo extensísimo, solo voy a destacar que es vicepresidenta de la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, que es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Y luego además tiene posgrados en Sociología, en Periodismo y Comunicación, es máster en Cooperación Internacional y en Género y Desarrollo. Ha trabajado durante más de 40 años en este sector, en las ONGs, y además ha formado a cooperantes y a voluntarios. Profesora de Lengua y Literatura Española. Además, en 1994 regresó a España, donde ha trabajado con diferentes ONGs, la Fundación CEAR, AIETI, y Interred también. De AIETI ha sido su secretaria general entre 2005 y 2011. Le damos la bienvenida, si les parece, para calentar un poquito el encuentro, con un aplauso, y ella nos va a contar cosas muy interesantes. Gracias. Mi pregunta es, ¿de qué solidaridad quiero hablaros? Es decir, el tema es la solidaridad. Yo la había titulado La solidaridad ternura de los pueblos. Y quiero entonces pasar a contaros unas vivencias y cómo a través de esas vivencias ha ido evolucionando para mí el concepto, la palabra, la realidad de la solidaridad. Son reflexiones, son hechos de vida y que me han ayudado y me han llevado a transitar, o sea, lo que yo llamo evolucionar y profundizar en los diferentes rostros que tiene la solidaridad. Yo creo que no nace uno solidario, sino que uno se hace solidario. Uno se hace solidario y se aprende a través de la educación, la familia, la comunidad, ¿no? Yo recojo una leyenda americana que es un diálogo entre una abuela y un nieto, y la abuela explica a su nieto que en el interior de cada persona hay 2 lobos. Un lobo que es y que están en permanente lucha, estos 2 lobos. Uno es el lobo del egoísmo, de la insolidaridad, del odio, de lo que desde niños aprendemos, esto es mío, son mis juguetes, esto tal.
Y por otro lado está el lobo de la solidaridad. La compasión, la alegría, la amistad, el cuidado, etcétera, etcétera. Entonces la abuela le pregunta, el nieto le pregunta a la abuela, ¿y qué lobo es el que gana? Y la abuela le contesta, el lobo al que le estás alimentando. Yo mirando mi historia de vida, que ha sido larga, como habéis visto por lo que nos has leído de currículum, he ido viendo que puedo resumir en 4 etapas y en 4 visiones de la solidaridad. Y quiero decir que son visiones que no son opuestas, que no son excluyentes, que son visiones, yo les llamo entrelazadas. Una primera visión, y que se corresponde con una parte de mi vida, pues es lo que yo entiendo por una solidaridad sinónimo de ayuda, que lo aprendí en el colegio, de donación, de compartir, en cierto modo de una caridad, de una asistencia, una visión asistencialista, yo diría, filantrópica, en cierto modo, pues tranquilizante de nuestras conciencias. Es una época de mi niñez en que yo me encontraba con las huchas de los negritos o de los chinos pidiendo por el DOMUN, y para mí la solidaridad pues era eso, era pues dar algo, buscar, y lo importante pues era eso, me quedaba ahí. Sin embargo, años después, y estando ya en otros contextos en América Latina, pues entendí la frase de Eduardo Galeano. La caridad, dice Eduardo Galeano, es humillante cuando se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad siempre es horizontal e implica respeto mutuo. Es de justicia. Y reconozco que la palabra solidaridad en muchos momentos pues se ha prostituido, se ha desvirtuado, se ha desgastado. Hoy el asistencialismo sigue todavía generando desigualdades en nuestro entorno. El rol de donante y receptor es la imagen que va generando procesos. Sin embargo, no quiero decir que no sea importante el dar y el darse, pero siempre que no creen unas dependencias y que nos tranquilice las conciencias con lo que hacemos. Este tipo de solidaridad que para mí, o sea, yo estoy hablando en primera persona, y yo estoy describiéndoos cuál ha sido mi proceso, y no quiero que generalicéis, que penséis que esto es, pero para mí este tipo de solidaridad que viví en mis primeros años, y que viví en toda una primera etapa, para mí es humillante. Y pensé que este tipo de solidaridad que había marcado mi vida, pues me acompañaría a lo largo de los años. Sin embargo, no fue así. Tuve la suerte de terminar los estudios universitarios y me fui a Bélgica, a la Universidad Católica de Lovaina, donde empezó a abrirse otras perspectivas de mi concepto de solidaridad. Allí, para mí, la solidaridad empezó a estar ligada en un marco que me encontré en la Universidad Católica de Lovaina, de una sociedad multicultural, y empecé a entender que la solidaridad era una interdependencia solidaria y tenía un peso muy fuerte de derechos humanos. Pero solo empecé a entenderlo. De Bélgica me voy a África. En África llegué en los años 76. Y mi concepto de solidaridad empieza a evolucionar más allá. Solidaridad vivida desde una dimensión comunitaria es la que me encuentro en África, una dimensión social, digamos, de ayuda mutua, generadora de vida y marcada por lo que yo llamo la hospitalidad. La solidaridad que me encontré en África y la que me pude vivir desde dentro
era la expresión de una unidad basada en intereses comunes para luchar y trabajar por la vida, por la sobrevivencia. Y todo ello en armonía con la comunidad. Esta era una solidaridad que suponía abrir puertas de nuestra existencia, de la casa, un rostro de hospitalidad, un gesto de hospitalidad en el contexto africano en el que me encontré, era tener siempre en la mesa un plato de más preparado para el que llegara, para cuando llegara alguien. Era la expresión de la espera de aquel que podía venir y con el que se compartía no solamente los alimentos, eso era lo de menos, era compartir vida, compartir experiencias, compartir amistad. Y me llevó pues a que esta expresión vivida desde dentro como una dimensión comunitaria, social, me hiciera reflexionar e ir también evolucionando en lo que yo había entendido como solidaridad. Esto me lo encontré, y hago un paralelismo, aunque fueron algunos años después, con las comunidades, no solo con las poblaciones africanas, sino con las comunidades indígenas de América Latina. Allí compartí una solidaridad también basada en lo que ellos llaman el paradigma del buen vivir. El paradigma del buen vivir está basado realmente en una solidaridad con los otros, las otras personas, pero también una solidaridad con todo aquello que tiene vida, con todo lo que vive. Es decir, una solidaridad enmarcada en lo que serían los derechos de la naturaleza. Solidaridad comunitaria, que tiene unos principios que se aprenden en comunidad y que están basados en la sabiduría de las personas más mayores y se van transmitiendo. Posteriormente, en el año 84, me voy a América Latina. Y voy a América Latina a aprender. O sea, yo fui a América Latina a aprender. Y aprender de aquellas poblaciones cómo se habían organizado de forma solidaria. Para mí era una nueva experiencia, porque en África no había vivido el tema de la solidaridad, una solidaridad más política. Había sido esta solidaridad que os he descrito de generar vida, de hospitalidad, de ayuda mutua, pero en América Latina tuve la suerte de aterrizar, a invitación de un amigo que tenía yo allí, de aterrizar en una experiencia de solidaridad que se llama Villa El Salvador. Villa El Salvador es un pueblo autogestionario que nació en los años 70, es un distrito que empezó con invasiones de refugiados que llegaban de la sierra huyendo del terrorismo de Sendero, y allí la base de toda la vida, de la actividad, era justamente las relaciones, la interdependencia y las relaciones solidarias entre las diferentes comunidades. Allí ya era una solidaridad, digamos, más abierta, una solidaridad basada en un humanismo liberador, y el Villa El Salvador, este sector, este pueblo que les digo que ahora tiene 400.000 habitantes, tuvo el premio Príncipe de Asturias en el año 87, justamente reconociendo la práctica ejemplar de una ciudad solidaria y económicamente productiva. Esto fue un nuevo paso en mi reflexión y en vivir la solidaridad desde una relación más comunitaria, más social, más con una proyección de organización vecinal, comunal, y en las paredes del ayuntamiento de aquel distrito había una frase
que fue la que he elegido como título de este encuentro. Es una frase atribuida a Gioconda Belli, que dice: la solidaridad es la ternura de los pueblos. Yo allí pude ver cómo se organizaban los comedores populares de mujeres con esta finalidad de mostrar su solidaridad no solo con sus familias, sino con el entorno, con aquellos sectores que estaban más desvalidos, y cómo lo hacían desde la autogestión, desde el trabajo colaborativo, el trabajo solidario, y cómo daban respuestas no solamente a la necesidad de comer que tenían, sino también de producir colectivamente, de formar centros de reflexión, de discusión política, y fueron fortaleciéndose lazos de interdependencia, de amistad, y para mí, pues en aquellos momentos, la solidaridad tenía este rostro de estas mujeres solidarias, de estas mujeres cercanas, de estas mujeres comprometidas con su realidad, con su entorno, y no solamente con sus intereses y sus familias. Luego tuve ocasión también de trabajar en radios comunitarias, en que una base fuerte de esta comunicación solidaria iba ya con un matiz de reivindicación y de denuncia de derechos humanos ante situaciones de empobrecimiento ciudadano, de violación de derechos. Y para mí la solidaridad fue adquiriendo esta dimensión también de compromiso de vida ligado con la justicia y la defensa de los derechos humanos. O sea, yo no podía ya entender que hubiera solidaridad si no estaba plasmada en una acción política y de defensa de derechos humanos. Allí entendí, y en aquellos años, como recordarán ustedes, en los años 80, se reconoce y se empieza a hablar de los derechos de la solidaridad. Y es ahí donde nos embarcamos a luchar desde la defensa de estos derechos de la solidaridad, una solidaridad local, pero con una mirada global. Y fue otra de los aprendizajes que yo recojo y tengo en mi mente y en mi corazón. Allí aprendí que la solidaridad, no hay solidaridad si no hay empatía. O sea, no hay solidaridad si no llegamos a hacernos pueblo con el pueblo, sin vivir de cerca la situación de vulneración de derechos humanos. No puede haber solidaridad sin justicia, sin exigir el cumplimiento de los derechos de los pueblos. La solidaridad es reciprocidad, es dar, pero es dar y es recibir, es una interacción mutua. Me sentí entonces revolucionaria junto a aquellas comunidades y allí entendí la fuerza que tiene la comunicación como herramienta de solidaridad para empoderar a las diferentes poblaciones, la solidaridad como lucha y como ternura, que la solidaridad lleva a nombre de mujer, es femenino, no es casual. La solidaridad tenga este rostro de mujer, que tenga un corazón de una ternura especial, que sale de este amor compartido. Y la solidaridad es, en primer lugar, humanidad. Es reconocer a la persona humana y al otro en el centro de mi atención, de mi cariño, del amor gratuito, del interés, de ir más allá del egoísmo. Todas estas son lecciones aprendidas de mi paso y de mi trabajo, de mi colaboración en América Latina con las poblaciones más excluidas. Me tocó muchos años de trabajar con campesinos y campesinas y participar en sus luchas por vivir solidariamente desde el respeto de la vida y de la vida de cada uno, reconociendo la dignidad y la autonomía que cada uno tenía en esta reivindicación de los derechos. Subrayo que aprendí allí
el humanismo solidario. Es decir, qué es ser plenamente humanos y plenamente comprometidos con la solidaridad. Ahí fue evolucionando mi solidaridad hasta que me tocó regresar a mi tierra, aquí a España, después de muchos años fuera. Y aquí reflexioné y aprendí nuevas cosas sobre la proyección de la solidaridad. De esta etapa última, de los años que he estado, que llevo aquí ya en España, y sobre todo de los últimos años de trabajo en la coordinadora, he visto con más fuerza la importancia de entender la solidaridad como una acción política. La solidaridad es una apuesta por la justicia, efectivamente, por la justicia en la distribución de los bienes comunes y una exigibilidad de los derechos humanos, los derechos de la madre naturaleza, que había yo aprendido en mi estancia en África y en América Latina. ¿Qué es lo que he ido avanzando en el proceso de entender la solidaridad? Pues ha sido con mayor fuerza el ver que esta solidaridad supone una interdependencia, ser conscientes de la interdependencia fuerte que existe en esta lucha común, en esta defensa de la justicia y en esta conciencia de pertenecer a un mundo global en el que todos y todas somos interdependientes. Esto es un nuevo paso, una nueva manera de vivir la solidaridad desde aquí, y actuar para mí de manera solidaria significa justamente actuar de forma responsable y colectivamente por el acceso universal de las personas al ejercicio de los derechos humanos. Como ven, la unión para mí de solidaridad y derechos humanos es fundamental en todo mi proceso y en la evolución que he ido haciendo en cómo vivir y cómo sentirme solidaria. La carga política de la solidaridad se ha ido en mí profundizando, haciendo más consciente y para terminar, porque yo creo que se me ha ido pasando el tiempo, saco algunas reflexiones últimas de este periodo, y es que sin solidaridad no hay futuro. O sea, tenemos que basarnos en la ética de la solidaridad, y esto supone con fuerza un compromiso colectivo, pero un compromiso que va más allá, que tiene en cuenta el enfoque de derechos, pero un enfoque de derecho, como decían las obreras estadounidenses en 1912, queremos pan, pero también queremos rosas. Es decir, que no solamente la solidaridad se queda en poder dar y poder contribuir a dar derechos, sino también dignidad. Es decir, los derechos humanos son inseparables de procesos de dignificación de las personas, reconociendo de una forma explícita que cada persona tiene capacidades y potencialidades que tienen que ser reconocidas. Y entonces, en este reconocimiento de la dignidad de cada persona se basa también nuestros procesos de sentirnos y sabernos solidarios. En estos procesos, yo terminaría con un paso final que sería cómo nos comprometemos. Es decir, hace unas semanas más bien, asistí a la entrega de los premios Pelayo, que son unos premios que tiene una compañía de seguros a juristas de reconocido prestigio. Ahí escuché las palabras que me llamaron mucho la atención de un político ya de una cierta edad, pero que muchos conoceréis, Federico Ledesma, que fue ministro,
Y me llamó la atención porque en sus palabras de agradecimiento por el encuentro, por el premio que le habían dado, puso mucho el acento en que la solidaridad debía llevarnos a comprometernos con un estado de bienestar y un estado social que luchara contra las desigualdades. Y que para él la solidaridad, dice así textualmente, es hacerse presente para exigir políticas públicas sociales que respondan a las crecientes desigualdades. Es decir, la concreción de que nuestra solidaridad se transforma en una lucha, en un trabajo coordinado con otros y con otras para conseguir que se tengan políticas públicas que respondan y que den respuestas a las necesidades de violación de derechos y de crecientes desigualdades. Y bueno, quiero terminar simplemente recordando que estamos en un momento de crisis, muchas son las crisis que tenemos y de cambio, pero el momento actual de la crisis de los refugiados me hace pensar en lo que os he contado de África. Para los africanos y para el contexto en el que viví de poblaciones africanas, la solidaridad estaba ligada con la hospitalidad. Hospitalidad que nos compromete en estos momentos en que tantos millones de personas se encuentran en situaciones tan difíciles, huyendo de la guerra, huyendo de la violación de derechos humanos, huyendo de la pobreza, y esperan encontrar en nosotros no que les demos mantas o bocadillos o una vivienda, sino que los consideremos iguales, que haya una interdependencia y un diálogo abierto con aquellas poblaciones que vengan y les demos la hospitalidad que dan los africanos. Es decir, abrir las puertas para ver, reconocer qué nos aportan y cómo podemos, juntos y juntas, luchar por la justicia y por sus derechos. Y yo os aconsejo, a mí me lo aconsejó uno de mis colegas y me gustó mucho, que es el libro Mediterráneo, el naufragio de Europa, de Javier de Lucas, en el cual él propone una solidaridad abierta. Y esto para mí ya sería el último punto, el último paso, la última reflexión, de cómo llegar a vivir esta solidaridad abierta en el contexto actual que vivimos. Un contexto de globalización, de interdependencia, de crisis. Y en este contexto, dice él, entiendo la solidaridad como la conciencia conjunta de derechos y deberes. Solidaridad universal, abierta, inclusiva, que no se cierra en el ámbito de nosotros. Pues esto es lo que quiero, lo que creo que se va fraguando, que vamos construyendo con nuestra vida y que es aquello que alimentamos, como decía la abuela a su nieto, según lo que vayamos alimentando, lo que vayamos bebiendo, lo que vayamos comiendo, cuáles sean nuestros valores, iremos transformando nuestra solidaridad en una solidaridad abierta, comprometida y capaz de defender conjuntamente derechos y deberes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Es el turno de escuchar a José María Bermúdez de Castro. También he resumido los logros profesionales de José María, que es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aunque en la actualidad además coordina un programa de investigación en el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana que tenemos en Burgos, un centro que, por cierto, dirigió desde su creación en el año 2004 hasta 2012. Es codirector de los yacimientos de Atapuerca, de las excavaciones y de las investigaciones, y comparte además la vicepresidencia de la Fundación Atapuerca con sus compañeros Juan Luis Arzuaga y Eudal Carbonell. Dio sus primeros pasos como científico en 1979, si no me equivoco, y asumió la codirección del proyecto Atapuerca en el año 91. Es autor de muchos libros, entre ellos La evolución del talento, Un viaje por la prehistoria, Exploradores, la historia del yacimiento de Atapuerca o Hijos de un tiempo perdido. Es el turno de escucharle
A mí me ha parecido que Mercedes, dentro de su disertación, ha introducido temas muy interesantes que pueden servir también a José María para comenzar a hablarnos de los orígenes de la solidaridad. Entre otros temas, Mercedes se ha mojado en muchas cosas y ha dicho que uno se hace solidario, que no nace solidario. Me gustaría saber qué opina José María de eso. También ha vinculado la solidaridad con las mujeres, con un acento especialmente femenino. Y también respecto a lo que comentábamos también en la introducción de este diálogo, podríamos referirnos a esas muestras de solidaridad que ya están demostradas hace ya más de medio millón de años. José María, tu turno. Vamos a ver, mira. Has hablado, Rosalía de Atapuerca, ¿no?, de la solidaridad que pudo haber en aquella época. Estamos hablando de hace 400.000 años, ¿no? Pero todavía me iría más atrás. Hay un caso de hace 1.800.000 años, en un yacimiento en el Cáucaso, que se llama de Manisi, donde se encuentran los primeros humanos. Yo siempre los llamo humanos a todos, me da igual, o sea, aunque sean homininos o como los queramos llamar, humanos, que fueron los primeros en salir de África. Y allí pues se ha encontrado un cráneo, uno de los cráneos que se ha encontrado totalmente desdentado, probablemente llevaba desdentado, pues qué sé yo, pues a lo mejor fácilmente un año o año y medio, ¿no? Porque la situación de su maxilar y su mandíbula pues reflejaban eso, que había estado durante muchísimo tiempo sin dientes. ¿Cómo podía comer una persona hace 1.800.000 años cuando esta gente necesitaba cazar y en fin, y comer cosas muy duras, no conocían el fuego, etcétera? Si no hubiera sido por sus congéneres, las personas que formaban parte de su grupo, seguramente esa persona no hubiera sobrevivido probablemente más allá de unas semanas, ¿no? Y sin embargo sobrevivió probablemente bastantes meses, ¿no? Es decir, ya vamos hacia atrás en el tiempo, ¿no? Pero todavía quiero ir más atrás, porque, perdonadme, los chimpancés son solidarios. Los chimpancés tienen solidaridad, comparten cosas. Estas son cosas, bueno, yo de los chimpancés sé bastante, no todo lo que quisiera, porque no me dedico a ellos, pero sí formo parte de un proyecto que se llama Proyecto Gran Simio, que defiende a estos animales, primos hermanos nuestros, y los defiende para conseguir que no se trafique con ellos, que no, en fin, hay un montón de cosas que se hace con estos animales y que hay que respetarlos porque de ellos tenemos mucho que aprender, ¿no? Y entre ellos, entre otras cosas, que son solidarios. Bien, entonces esto me lleva a lo siguiente. Has hablado, Mercedes, de que la solidaridad se aprende. Es decir, que es un carácter que adquirimos en la vida, ¿no? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque esa pregunta está en el aire. ¿La solidaridad es algo genético? ¿Forma parte de nuestro ADN? ¿O es algo que hemos adquirido, ¿no? O que adquirimos a lo largo de la vida? Bueno, pues forma parte, yo creo, algo, no mucho, pero algo sí, del ADN. Porque está en los chimpancés, está en nuestros ancestros y está en nosotros. Mira, yo creo que en general los humanos somos solidarios. Y hay una cuestión. Somos la especie de primate más social que nunca ha existido. Y por tanto, la más solidaria quizá que nunca ha existido. Y eso está en nuestro ADN y eso también lo aprendemos. Es decir, también estoy de acuerdo contigo, por supuesto. Nos has hablado de tus vivencias y tus vivencias te han llevado a un montón de reflexiones que muchos quizá no hemos tenido la oportunidad de conseguir. Eso se consigue pues con tu vida. Tu vida lo has contado y eso se consigue de esa manera. Estoy convencido, ¿no? Una compañera mía siempre me dice, mira, los malos son pocos, pero hacen mucho ruido. Tienes razón. Solamente hay una cosa que no estoy de acuerdo con ella. Hay más malos de los que ella se piensa, ¿no? Desgraciadamente. Y eso lo estamos viendo todos los días. ¿Por qué los refugiados están viniendo? ¿Por qué? Eso no hace falta que lo cuente, ¿no? Porque no hay solidaridad, porque hay egoísmo, porque hay cuestiones que no van con la humanidad. Y hay otra cosa, porque yo quiero ser muy breve, porque a mí lo que me gustaría es que opináramos todos y hubiera preguntas y entonces salieran cuestiones, ¿no?
Has contado que sin solidaridad no hay futuro. No hay cosa mejor que hayas dicho en todo tu discurso. Sin solidaridad no tenemos futuro como especie. Y esto es una realidad, es una realidad. Tenemos un mundo absolutamente desigual, por muchas razones, por egoísmos, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de pensar o lo que sea, y por lo que sea, tenemos un mundo desigual, y ese mundo desigual es el que está llevando a una situación que yo creo en este momento es peligrosa para la humanidad. Y eso creo que no hace falta tampoco que cuente muchas cosas, ¿no? de todo esto, ¿no? Yo creo que has dicho, hay una palabra o una frase que es absolutamente clave. Sin solidaridad no hay futuro. No tenemos futuro como especie. Y eso lamentablemente es así. O sea, yo quiero ser optimista y pensar, por supuesto, que hay personas como tú y muchísimas personas muy solidarias con ganas de ayudar, es verdad, pero hay unas fuerzas que no son, que van contra esa solidaridad, ¿no? Hay el título de una película de Ron Howard del año 2009 que yo creo que define muy bien nuestro pensamiento de cultura judio-cristiana, que es Ángeles y Demonios, ¿no? La película protagonizada por Tom Hanks, la conocerás, ¿no? Es muy reciente, ¿no? Y es verdad, ¿eh? Somos ángeles y somos demonios, ¿no? La cuestión es, ¿cuántos más demonios? ¿Hay más demonios que ángeles? Yo creo que no, yo creo que hay muchos más ángeles que demonios, ¿no? El problema es que los demonios nos llevan a esta situación, ¿no? Y entonces esa lucha, esa fuerza entre el bien y el mal, ¿no? Siempre que estamos con esta idea, yo creo que es la... Así que en resumen, sí, el ADN sí, también, pero también el aprendizaje, por supuesto, ¿no? Yo creo que esa es un poco la síntesis de las cuestiones. Es decir, te doy toda la razón en eso, pero te apunto esto también. En el ADN también está el hecho de que seamos solidarios porque viene muy de atrás y lo compartimos con nuestros primos hermanos, los chimpancés, los gorilas,